Le pido al equipo que nos grabe. Mire, constantemente se plantea la idea de que Porfirio Díaz es un hombre lleno de contrastes, ¿no? Que fue un gran oaxaqueño, un gran militar, en su momento un gran presidente, pero que después se le botó la canica y que se convirtió en un verdadero tirano. No, no, no. No nos equivoquemos. Porfirio Díaz es un genocida. Así, punto. Mire, pudo haber hecho, no sé, ¿no? Haber sido el héroe de la guerra de reforma, pudo haber hecho lo que él quisiera, pero es un genocida. Un hijo de la chingada que castigó a los pueblos yaquis y a muchos pueblos y naciones indígenas del norte de la República Mexicana que se negaban a rendirse ante sus deseos. Y como acá en Estados Unidos se recreó el llamado Camino de las Lágrimas, pero desde el norte de México hacia el sureste mexicano, donde esos indígenas fueron esclavizados. Ese hijo de la chingada, que también era de origen indígena, sí pertenecía a la clase media de la sociedad oaxaqueña. Sus papás tenían una venta, una especie de fonda donde pues permitían el descanso de viajeros a las afueras de la ciudad de Oaxaca. Tenían sus papás una venta, una fonda, ¿no? No se me va el nombre es una situación muy específica, es este tipo de restaurantes que a la vez son como hostales, ¿no? ¿Fonda? Pues puede ser, pero es donde uno puede comer, dormir y luego salir, ¿no? Los viajeros. Ahí tenían ellos fonda, pertenecían a la clase media. Porfirio Díaz se unió al ejército, resultó ser muy destacado en el ejército, pero no sabe el daño que le hizo este cabrón a México. O sea, podemos empezar por el esclavismo que estableció para varias comunidades indígenas. También mandaba a campos de concentración, se me fue ahora el nombre, ahorita me lo va a recordar la querida Candelaria, que seguro ella sabe, o alguno de nuestros miembros del equipo, usted que nos ve, que nos escucha, pero había un paraje al que enviaban a todos los enemigos políticos de Porfirio Díaz, también a trabajar en condiciones infrahumanas. Era un campo de concentración, mucho antes de que los nazis lo hicieran, hacía décadas de que los nazis lo hicieran en Alemania, en Polonia, en varias partes de Europa del Este. Porfirio Díaz lo hizo en México. A ver, recuérdenme, por favor, este sitio en la República Mexicana al que mandaba a sus adversarios políticos. Se dice que la gente que ahí llegaba... No, Lecumberri fue la cárcel que creó, pero había un paraje en la República Mexicana a la que llegaban a trabajar y nunca salían, ¿no? O sea, llegaban a hacer trabajos forzados y nunca salían, ¿no? Imagínese usted. Eso también está documentado. Es que se me fue el nombre, se llama algo mexicano, no sé qué mexicano, se me fue ahorita el nombre desafortunadamente, pero usted me va a ayudar en el chat, ¿no? Además de todo, pues es el gran padre del neoliberalismo que todavía ni siquiera existía, porque entregó al país en bandeja de plata. Valle Nacional, gracias Manuel Arenas, eso es todo, Valle Nacional, ahí está, Valle Nacional, gracias a Manuel Arenas, ahí está. Ahí mandaba a sus adversarios políticos, ahí eran torturados, forzados a trabajar en condiciones infrahumanas y no salían nunca. Mandaba también a los homosexuales ahí, fíjese, ¿no? Por cierto, tenía él un yerno que era homosexual, esa es una muy sonada historia del 41 y etcétera, pero a ese no lo mandaron porque era fifí, ahí sí había fifís, ¿no? En aquel entonces. Porfirio Díaz es este señor que entregó una cantidad de pues circunstancias que eran del Estado, de todos los mexicanos, a intereses extranjeros. Pareciera que tenía mucha vergüenza de ser mexicano, el muy cabrón, porque quiso cambiar toda la idea de México a algo más europeo, algo más estadounidense. Estaba avergonzado de su propia raza que, por ejemplo, para esa pinche foto que se tomó, le blanquearon la cara con polvo de arroz, porque él era moreno como su servidor, y como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Así que tantas circunstancias, sí, trajo los ferrocarriles, trajo los automóviles a México y etcétera, pero es uno de los periodos en los que los mexicanos nos enfrentamos a la mayor desigualdad.
periodos en los que se vivió el latifundismo, en el que regresamos a la época feudal, en la que gente muy, muy rica estaba a cargo de rancherías completas. Y esa gente muy rica, el padre de familia, el pater familias de esa ranchería, era el que determinaba con quién se casaba quién. Si uno se quería casar, pues tenía que ir a preguntarle ahí al patrón, oiga, me quiero casar con fulanita, y tenía que decir él si sí o si no, imagínense. El mismo presidente López Obrador cuenta que cuando llegaron los revolucionarios a liberar a muchos de estos, muchas de estas personas, campesinos que vivían bajo el yugo de estos latifundistas, ellos se ponen a llorar y dicen, es que no sabemos qué es la libertad, ¿no? Tenemos miedo de la libertad. Miren lo que son las cosas. Así de grave esa era la circunstancia. Pero gracias, por ejemplo, al periodismo de los hermanos Flores Magón, es que comenzó a haber un despertar en la gente y se da la Revolución Mexicana, con la que Porfirio Díaz es expulsado de México en el Ipiranga, si no me equivoco, un bote ahí también infame, con el que llega a Europa. Hace una gira muy bizarra, bizarra es valiente, ¿no? Una gira muy indignante por Europa, África y parte de Asia, y al final se establece en Francia, donde muere. Porfirio Díaz está enterrado en un cementerio ahí en París, al que por cierto fue recientemente Gabriel Cuadri a exigir que retornaran los restos de para quien él es un gran héroe de la patria. Para mí no, para mí es un genocida. No sé para usted, pero si imagínense, si esclavizó gente, si asesinó gente por su etnia, por su cultura, o bien asesinó gente porque eran sus adversarios políticos en masa, pues es un genocida, ¿no? Es un criminal de guerra también, cometió crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y esos, por mucho que hayan hecho cosas buenas en una batalla, hayan participado en la guerra de reforma, son los traidores a la patria, la entregaron en bandeja de plata. Bueno, se esperaría que efectivamente personajes como el racista de Cuadri, el asqueroso de Gabriel Cuadri, pidan que repatrien los restos de Porfirio Díaz a México. No se explica uno que un diputado de Morena salga a pedir que repatrien los restos de este gran héroe de la patria. Y mira, es que no puedo creer. Se llama Daniel Gutiérrez Gutiérrez, y según el periódico El Universal, en una nota que firman Enrique Gómez y Arturo López Cruz, presentó un punto de acuerdo que plantea que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Cultura para que tramiten ante el gobierno de Francia la repatriación de los restos del expresidente Porfirio Díaz. Mire, ahí están las declaraciones. Vamos a escuchar a este cuate. Yo, miren, no lo entiendo, ¿eh? Para mí que se queden con los huesitos de Porfirio Díaz en París, que los tienen ahí a las cloacas de París, en mi opinión, que pertenecen a las catacumbas de París. Que durante la época del medievo había tanto muerto que tenían que meterlos a todos en las catacumbas, bueno, y hay una cantidad exorbitante de huesitos ahí en las catacumbas. Ahí pertenece Porfirio Díaz, que no nos lo traigan a este continente porque aquí no va a ser bien recibido. Bueno, pues este señor quiere que de Morena, quiere que lo regresen. Recordando al general, presenté un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación, a las Relaciones Exteriores, para repatriar los restos de Díaz. Hablar de Díaz es hablar del soldado de la patria, del general, del hombre que transformó a nuestro país. Y nosotros tenemos la obligación, primero, de honrar su memoria. Porque hablas de Díaz, cuando hablas del soldado, del general, hablas de la valentía, del coraje, a quien todos debemos la libertad, que expulsó junto con Zaragoza y otros personajes, junto con Benito Juárez, a los invasores, a los extranjeros, a los franceses. Y cuando hablas del gobernador, el que decía, orden y progreso, menos política y más administración. Por eso, con mucho... Dice este cuate que expulsó a los extranjeros, no es cierto. O sea, fue de los militares que participaron en la refriega de la guerra de reforma. El que los expulsó fue Benito Juárez, Pablo Juárez García. Un oaxaqueño sí, para que vea, notable, no la chingue.
¿no? Ese sí fue notable, y ese, pues, que le hagan aeropuertos, que le hagan hospitales, que le hagan calles y avenidas, que le hagan monumentos en todo el mundo a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, a la cloaca de la historia, ¿eh? Este señor no sabe que él entregó al país a lo extranjero. Ay, dice que expulsó a los franceses. Miren nada más, qué cotorro diputado de Morena, el señor Daniel Gutiérrez, el gran militar héroe de la patria. ¿Qué héroe va a ser este cuate? Nos entregó en bandeja de plata. Se sentía avergonzado de su propio origen, se blanqueaba la cara con polvo de arroz. Es un genocida que mató o mandó matar a muchos indígenas. Es un genocida que mató también a sus adversarios políticos. ¿De qué estamos hablando? Espero que nadie le haga caso a este cuate. No sé usted, pero yo me opongo rotundamente a que regrese alguien como Porfirio Díaz, pues al continente en general, a México, que no regrese, que se quede allá, que la memoria de este cabrón se quede allá por siempre. No sé usted, pero así como a otros personajes, creo que aquí no los queremos.